Estamos en comunicación con Santiago Cuño, comunicador, uno de los referentes del peronismo nacionalista. Santiago Cuño es una de las voces del peronismo que más se posiciona frente al cuidado del ser nacional y del concepto de patria. Por eso, para musicalizar esta entrevista, lo vamos a recibir escuchando. Lo saluda. Primero, usted supo ser muy amigo de Guillermo Moreno, o razonablemente amigo de Guillermo Moreno. ¿Qué lectura hace ahora de los constantes guiños del ex secretario de Comercio hacia la vicepresidente Victoria Villarruel tratando de asimilar nacionalismo con peronismo? Buen día, Jorge, muchísimas gracias por la nota. Mirá, la amistad corre por cuerdas separadas de las opiniones políticas, si no seguramente muchos de nosotros no tendrían familia ya. Los afectos no se pierden en la discusión política, por lo menos no en mi caso. Yo a Guillermo le tengo mucho cariño, profundo aprecio, pero está muy equivocado, está transitando un rumbo de desvarío intelectual en materia de doctrina del peronismo. Se ha alejado cientos de kilómetros, ha llegado a subirse a los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, reivindicando a Villarroel, con lo cual lo que tenemos que tener en cuenta es, en un momento tan confuso que está viviendo la Argentina, sin gobierno y sin oposición, que la tarea más razonable que debemos emprender es la de la identidad. Si no sabemos qué somos, si no podemos proclamar el ser, no podemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Y esto no es una cuestión de ganar o perder elecciones, sino de tener un triunfo de un modelo. Y ese modelo que el peronismo proclama es la tercera posición, es el peronismo de la revolución industrial, de la revolución tecnológica, y evidentemente en el siglo XXI, un Perón que hablaba 70 años para adelante y nos habló de ecología, de las luchas por el agua potable, de las tecnologías aplicadas. También nos dijo, el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Bueno, estamos dominados, y en esos términos la liberación en el siglo XXI no es la lucha armada, es la construcción de un país poderoso en materia de desarrollo sustentable. Santiago Cuño, la vicepresidenta Villarruel adelantó que pedirá que se reabran las causas de exmilitares y montoneros y otros sectores de la ultraizquierda de los 70. ¿Cómo recibe usted esta insistencia de la vicepresidenta y qué cree que consecuencias puede producir? Bueno, ese es el discurso que ella recibe de su jefe político, que es Alfredo Astiz. Es el discurso de la teoría de los dos demonios y la reconstrucción de un planteo de negociación. Esto es, o nos sueltan a nosotros o vamos por ustedes. Lo que debería suceder en la Argentina es que la justicia se expida y que ponga coto a este delirio político en el que hemos ingresado, volviendo 45 años para atrás a los tiempos de plomo, donde estamos discutiendo temas que para la sociedad argentina moderna, para los chicos, para los más jóvenes, para los que necesitan saber de qué van a vivir y cómo van a desarrollar sus vidas, son discusiones obsoletas, oscuras, y que no forman parte del futuro y mucho menos de un presente lógico de una clase política, y lo digo con desprecio porque la política no puede estar dirigida por una clase. Han tomado como botín de guerra al Estado para discusiones menores que tienen que ver con sus propias aspiraciones o bandos o facciones que nada tienen que ver con la realidad de quien nos está escuchando en este minuto, y tiene que ver cómo le da de comer a su hijo, cómo mantiene al día sus impuestos si es que puede, cómo deja de ser embargado por una política económica genocida que está destruyendo la pequeña y mediana industria argentina, que atenta contra la ciencia y la tecnología, con lo cual yo creo que son discusiones de facción y que son una falta de respeto a la realidad del pueblo argentino. Ayer asistimos nuevamente a escenas dantescas frente a la protesta de los jubilados, que muestran que somos un pueblo desagradecido y mal aprendido, porque aquel que no honra a sus mayores no puede de ninguna manera pretender tener futuro. Así que creo que son discusiones absurdas y que la justicia, la Corte Suprema fundamentalmente, debería expedirse de manera taxativa en cuanto a que los asesinos y criminales de lesa humanidad no van a salir nunca de la cárcel, y que las causas, si están prescriptas, y se termine de hablar o de discutir sobre temas que la sociedad no puede, porque no tienen el tiempo ni la capacidad para interpretar, más allá de las posiciones individuales de pasiones, y todas las pasiones son excesos y lo que necesitamos es racionalidad. Y puede ser que una de las consecuencias es que, al contrario, se reabra aquella grieta de los 70 y personajes de entonces emerjan. Digo, me pregunto, no sé. Sí, claro. Desgraciadamente, si uno
en vez de construir con la mirada en el horizonte, utiliza el espejo retrovisor, siempre va a ver el pasado. Con lo cual no es difícil que aparezcan los fantasmas de esas noches oscuras de la Argentina, de violación de derechos humanos, asesinatos, crímenes, secuestros, tortura, secuestros extorsivos. Ese pasado está escrito y obviamente hay dos maneras de tratarlo. Aprender para no cometer los mismos errores en el futuro, o frustrarse y volver a esa sensación de que valía la pena la violencia. Bueno, la Argentina tiene que aprender que la violencia solo existe en términos de la defensa individual, de lo que es la legítima defensa, y la legítima defensa no está justificada en democracia porque están garantizadas todos los instrumentos para dar batallas políticas en las conquistas de las aspiraciones individuales y colectivas. Es más, en este momento, quien debe mesurarse y debe buscar rápidamente un equilibrio emocional es el gobierno, que utiliza las fuerzas de seguridad federales para usarlas como si fueran la Gestapo de un gobierno que le falta el respeto a la ley, al orden y a la institucionalidad. Yo me refería concretamente a Firmenich, Santiago, porque de hecho el gobierno de Alfonsín detuvo y juzgó a Firmenich junto con los principales comandantes de aquella dictadura. Y fue Menem el que los indultó, al mismo tiempo Menem es reivindicado por Javier Milei. ¿Qué imagina que puede haber alguna respuesta, incluso del propio Firmenich, respecto de lo que dice la vicepresidenta? Sí, claro, yo creo que abrir estos discursos peligrosos, como me decías vos, Jorge, al principio, con un comunicador como Moreno, que lo hace desde supuestamente una autorreferencia o autopercepción del peronismo, de abrir la caja de Pandora, de tomar posiciones de extremo, trae los recuerdos, por supuesto, de tener en claro que la operación Retorno fue la traición del propio Firmenich en un acuerdo con Macera, y entonces uno hace memoria y siempre va a encontrar los extremos unidos, y que todos aquellos que han sido violentos encontraron después de muchos muertos las excusas para traicionar su propia historia y transformarse en empresarios en los 80. Firmenich es alguien que debería estar preso por sus crímenes sin lugar a duda, pero la justicia operó en función de la normativa de la ley. Entonces los argentinos tenemos que entender que a la justicia debemos ingresar desposeídos de argumentos políticos, o la justicia no es justicia. Y si la lucha la vamos a trasladar únicamente al teorema de la opinión, entonces sí vamos a volver a ver personajes siniestros como el Firmenich contestándole a personajes siniestros como Astiz, y ellos estarán ganando la batalla de que la sociedad no progrese, de que la sociedad no encuentre a los nuevos referentes de un sub-50, que seguramente tienen que ser a quienes acompañemos para gobernar esta patria de los argentinos, con nuevas capacidades, nuevas virtudes y libres de ese triste y oscuro pasado, porque cuando uno va a buscar comida al basural, come basura. Entonces debemos alejarnos de estas discusiones propias de los que están en el basural de la historia de la Argentina. Esto hoy pareciera ser la propaganda de una pelea entre Astiz y Firmenich, que en cualquier momento hará su parte en la sociedad para retornar con sus discursos de violencia y justificación de la muerte, y estaremos enredados en una discusión que no arregla las exportaciones, no arregla la producción, no arregla la devaluación, no arregla el aparato productivo caído, no arregla los silobolsas que no se liquidan, no arregla la vida del empresario quebrado, no arregla la cuestión macroeconómica de una Argentina en default, con lo cual yo espero que la reaparición de estos personajes, que creo inevitable en el contexto de estos discursos de odio, sean rechazados por la sociedad a partir de ignorarlos, dejarlos de costado, no prestar atención y subirse a buscar en nuestros hijos, en las mesas donde cenamos y comemos los que todavía podemos en familia, y ver en la carita de los chicos que viajan esforzadamente a estudiar a una universidad los que tienen que reemplazar esa oscura noche para que simplemente queden los libros de historia. Aquí quiere primero preguntarle Claudio Mardones, Cunio. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Cunio? ¿Cómo le va? Buen día. Un placer. Quería consultarle qué caracterización hace, dentro de las caracterizaciones que hace sobre el gobierno de Javier Milei, Santiago Caputo, el estratega presidencial en este momento. Algunos dicen que está
corrido en un segundo plano, especialmente porque las señales que empiezan a surgir, especialmente en el Senado, es que el famoso DNU 656, que amplía en 100.000 millones los fondos reservados para la CIDE, tiene los días contados. Y en ese contexto parece que Santiago Caputo, por fuera del respaldo del presidente Javier Milei, estaría afrontando cierto deterioro. ¿Qué caracterización hace usted de Caputo? Mirá, creo que es nada más que un cachivache de la City, administrador de cuevas, que obviamente lo que se le imputa o se le adjudica como estratega político queda muy lejos de la realidad. Este gobierno tiene ausencia de gestión absoluta, hace 9 meses que nadie gestiona, que todavía hay cargos públicos vacantes y las líneas no están completadas. No han venido a gestionar, han venido con un plan de negocios y ese plan de negocios lo administra la familia Caputo y claramente genera todo tipo de distorsiones en la concepción de lo que es la política. Por eso hay abandono de la gestión política y únicamente hay respuesta represiva, porque cuando la política no funciona se expresa a través de la represión el gobierno, porque tiene esa sensación de frustración de algo que no salió. Pensaban que como Macri en su momento con la foto de Milei les alcanzaba para traer más dólares prestados, más endeudamiento, y se encontraron con una carpeta de crédito cerrada que dice definitivamente en default, y que la Argentina no es hoy, digamos, agente oficial de crédito en ningún lado del mundo, y eso los ponen en apuros que los han llevado a liquidar oro del Banco Central, que eso directamente es un delito por el que deberán responder oportunamente, y espero que la justicia deje de ser oficialista alguna vez y tome medidas durante la comisión de los delitos para preservar el patrimonio de los argentinos. Para mí, Santiago Caputo es nada más que la expresión, digamos, de alguien muy, muy pequeño. Son seres pequeños que desgraciadamente el pueblo argentino empoderó porque claramente decidió terminar con un ciclo que los lastimaba, que los golpeaba, que básicamente se sintieron traicionados por el accionar del gobierno de Alberto Fernández y decidieron pegar un volantazo, pero se estrellaron contra el guardarray. Esperemos que rápidamente aparezca el nivel político que la Argentina necesita como el gran país y la gran patria que es, para poder encaminar rápidamente una discusión de ideas, que es lo que falta a todas luces en la discusión pública. Le quiere preguntar también Elizabeth Pejer. Buenos días, Cunio, ¿cómo le va? Recién usted hablaba del tema justicia y respecto de eso me interesaba saber su opinión acerca de bueno, los planteos del gobierno para alentar el pliego, sobre todo del juez Ariel Lijo, a la Corte Suprema, y los rumores que hablan de una negociación justamente con la expresidenta Cristina Kirchner para que el kirchnerismo acompañe en el Senado. Los votos del kirchnerismo son determinantes ahí para que pueda avanzar el pliego. Mira, es absolutamente cierto que la democracia es una permanente negociación, pero la gente tiene hartazgo de los negociados. Y obviamente los miembros de la Corte deberían tener un sistema de selección que les permita la autonomía de una clase política corrompida que busca en los jueces impunidad futura o una impunidad retrospectiva para imputaciones o delitos cometidos. Yo particularmente creo que la justicia debe dejar de ser un poder judicial para ser un servicio público, y que obviamente hay negociaciones que oscurecen, que por ejemplo llevaron a los 72 senadores a votar por unanimidad el blanqueo de capitales. Bueno, ahí se muestra claramente que las divisiones ideológicas tienen un final claro, porque cada vez que hemos generado un blanqueo, seguramente Al Capone se debe arrepentir de no haber nacido en la Argentina, porque si hubiera nacido acá estaría viviendo en Puerto Madero después de los 5 blanqueos de los últimos 15 años. Entonces, en la Argentina robar no es un delito, es solamente esperar el próximo blanqueo. Y en la Argentina nombrar un juez de la Corte no es un hecho que tenga que ver con las virtudes o la excelencia de quien va a ejercer el cargo, sino de quien es más funcional a los intereses de aquellos bandos en pugna que han conquistado a partir del empoderamiento legislativo la capacidad corporativa para defenderse de sus delitos. Bueno, es triste, eso aleja al pueblo del Congreso, tanto que hace muchos años que las barras del Congreso no están abiertas al público y ahora usan la gendarmería para circular, hacer una circunvalación de anillos de seguridad que tiene más de 300 metros. Bueno, así no hay democracia posible. Santiago Cunio, lo vi en una foto con el gobernador de La Rioja. ¿Imagina Quintela presidente del Partido Justicialista?
Me parece un ejemplo de gestión, le tengo profundo afecto a lo que ha hecho. La reforma de la Constitución de La Rioja me parece un acierto extraordinario, y un gobernador valiente y que tiene obviamente posiciones peronistas claras, con lo cual creo que sería una buena instancia para dejar atrás la conducta prostibular de quien todavía, a pesar de su renuncia, no ha sido tratada en el Consejo del Partido, y padecemos frente a la sociedad que Alberto Fernández siga siendo, a pesar de su renuncia, el presidente del partido, porque no se ha formalizado la aceptación de la renuncia. Así que Quintela me parece un hombre íntegro, con capacidad de gestión y probado, que podría renovar claramente el pejotismo. Yo no soy pejotista, yo soy peronista. El peronismo es un movimiento y no un partido. Perón jamás fue presidente del Partido Justicialista, ni presidente por el Partido Justicialista, ni afiliado al Partido Justicialista. O sea que los peronistas vemos en el pejotismo un instrumento electoral que está secuestrado hace muchos años, y que lamentablemente Cristina, copiando a Galtieri, nos ha dicho a los peronistas durante muchos años que las urnas están bien guardadas. Santiago Cuño, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto y agradecemos su tiempo para con nosotros. Ha sido un placer enorme. Gracias, Jorge. Acabamos de hablar con Santiago Cuño y lo despedimos con la misma canción con la que abrimos Orgullo Argentino.